If you don't have what my shirt says, good vibes, then I'm afraid you've clicked on the wrong video because that is what we're all about. In fact, el día de hoy, para este video, quiero compartir un hábito muy pequeño, muy sencillo que ustedes pueden empezar a practicar para mejorar tu español dramáticamente ya mismo. ¿Listos? Vamos. Hola a todos ustedes, bienvenidos una vez más a mi canal. Si ustedes son nuevos aquí, entonces yo soy Naz y en este canal hablo del camino aprendiendo idiomas, donde en este momento estoy compartiendo mi camino a la fluidez en español. Así que si quieres crecer y aprender conmigo, entonces consideren suscribirse abajo, por favor. If you're learning Spanish and your goal is fluency, hit the thumbs up button. Let me see how many of you guys actually clicked on this video because you want to get some value out of it. Ahora que estamos en la misma página, el hábito que quiero compartir es algo que hago, pero honestamente quiero practicarlo con más frecuencia para mejorar mi español dramáticamente este año, este mes, esta semana, ¿no? Obviamente con español, con el idioma que estoy aprendiendo y tú también con aprendiendo español, la meta más grande es poder hablarlo con fluidez, poder hablarlo cómodamente también, ¿no? Pero otra meta que tengo es que cuando estoy hablando en español quiero mucho pensar en el idioma también. Lo que me cuesta mucho es que a veces cuando estoy hablando en español estoy pensando en mi lengua materna, en inglés, y me molesta muchísimo porque afecta mi fluidez y quiero sacarlo, quiero quitar del traductor de mi mente automático. ¿Cómo podemos vencer de pensar en nuestras lenguas maternas cuando estamos hablando en el idioma que estamos aprendiendo? Tengo un reto para ustedes y yo también voy a hacer este reto. Básicamente, con las nuevas palabras que ustedes aprenden esta semana y en las semanas que vienen, quiero que ustedes busquen esas palabras, no en un traductor de inglés a español, pero en un diccionario auténtico en español. Con esa práctica, vamos a pensar en qué significa la palabra cuando estamos usándola en vez de pensar en la traducción de la palabra cuando estamos tratando de usarla. Por ejemplo, quiero decir la palabra house, así que la casa, ¿no? Pero estoy diciendo algo como me mudo a una nueva, ¿cómo se dice? House, casa. Pero no estoy pensando en un lugar en que vive una familia, estoy pensando en la traducción de la palabra inglesa. Tenemos que evitar esa práctica si queremos dejar de pensar en nuestras lenguas maternas cuando estamos tratando de profesar algo y decir algo en español, ¿no? Así que voy a demostrar algo. Tengo un libro español y voy a elegir una palabra muy aleatoria de un capítulo. Abarrotado. No sé qué significa esa palabra. La oración en que se usa dice, o la frase, lleno de cosas, se sienta aún más abarrotado y depresivo, ¿vale? Tengo aquí en mi portátil una página que tiene un diccionario auténtico en español y voy a buscar la palabra abarrotado. Vamos. Así que la palabra abarrotado viene de del verbo abarrotar, ¿no? Así que voy a buscar ese verbo. Dice apretar o fortalecer con barrotes algo o llenar por completo un espacio de personas o cosas. Y voy a buscar otra vez cómo se usa la palabra el autor. Lleno de cosas, se sienta aún más abarrotado y depresivo. Así que ahora entiendo que la palabra tiene algo que ver con un espacio lleno de cosas. En el diccionario dice llenar por completo un espacio de personas o cosas. Así que cuando estamos pensando en esa palabra, tenemos que pensar en un espacio en que no hay más espacio para nada. En el contexto en el libro es el mismo. De hecho, en la frase en que se usa, dice lleno de cosas. Así que el significado era en la frase. Lleno de cosas,
se sienta aún más abarrotado. So I'm guessing it feels even more filled or full. So basically, instead of me saying, okay, I'm gonna look for what abarrotado means. So it means to pack. But doing it in the dictionary, what that did for me is, one, by reading the definition of the word, perhaps in that very definition I would have learned more vocabulary. And two, now when I'm going to use the word again, I can actually think about the context of what it means. Somewhere is filled with people where I feel almost suffocated, I can think of abarrotar, as opposed to I'm thinking of the English pack, and then I'm trying to scramble in my brain trying to remember what the equivalent of that is in Spanish. Do you see what I'm trying to do? So basically, by doing this, you're training your brain to think in Spanish, to associate situations and feelings and imagery to the word. So I must think of el árbol, and I want my brain to also think of the actual tree in my head, not my brain to think of the word tree in English. So what I'm trying to do, and what this practice will hopefully train us to do, is to think of that thing in Spanish, or think of it, if it's not an object, to think of a situation or the context in Spanish also. Understand the word for the word and not for its translation to our native tongue. If you're reading the definition and maybe there's another word in the meaning that you also aren't so clear about, then look for that as well. You're looking for more things in the dictionary, hence learning more vocabulary, broadening your understanding, as well as seeing more sentence structures in Spanish. Like, it's a win-win situation. You're gonna keep on learning, and I think that is how we're gonna really skyrocket our Spanish comprehension and be able to start thinking of words in Spanish when we're speaking. Comment below if you plan to join me. I hope you do, and comment below if you have any more questions, suggestions, and let's grow together. You will see me in my next video.